Comienza en Radio María una nueva meditación de los ejercicios espirituales intensivos para esta Semana Santa impartidos por el Padre Manuel Vargas desde la Diócesis de Getafe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y lo crearás todo, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el mundo con el don del Espíritu Santo, concédenos participar de este mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos comenzado estos ejercicios espirituales de la Semana Santa de 2026 y al principio pusimos nuestra alma en paz con Dios con una breve introducción y ya comenzamos a desarrollar el principio y fundamento que es el portal, el pórtico, mejor dicho, con el que abre el libro de los ejercicios de San Ignacio. Pero este pasaje del libro de los ejercicios, que está contenido en el número 23, tiene todavía una riqueza mucho mayor de lo que hemos visto. Y por eso en las próximas meditaciones trataremos de desentrañar, de conocer más a fondo este texto de San Ignacio que nos ayudará para poner nuestra alma en sintonía con el Señor, para nuestra conversión interior, que es lo que le pedimos en estos ejercicios. Decía San Ignacio que el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Veíamos cómo estas tres expresiones, alabar, hacer reverencia y servir, pueden sintetizarse en una sola, que es amar. Hemos nacido para amar y hemos nacido también para ser amados. El Papa Francisco, en la última encíclica que nos regaló, Dilexit Nos, antes de fallecer, y que es una joya, una corona, me parece, excelente de su magisterio, decía literalmente esto: el ser humano, los hombres, hemos nacido para amar y ser amados. Eso está en el ADN de nuestro ser. Eso es lo que nos permite alcanzar la plenitud humana. Una persona podría conseguir mucho éxito profesional, que le fuera todo muy bien, que le aplaudieran, que le estimaran, que le valoraran los medios de comunicación y que sin embargo se encontrara muy vacía, y eso le haría estar triste, porque hay en nosotros una necesidad grande de ser queridos, de ser aceptados como somos, de ser respetados en nuestra dignidad. Hemos nacido para amar y ser amados. Por eso, cuando San Ignacio nos hablaba de que en nuestra vida lo esencial es amar a Dios, no excluye, por supuesto, que hemos sido colocados en un mundo en el que hay otras muchas personas a nuestro alrededor, familiares, compañeros de trabajo, amigos y vecinos, y que también hay en nosotros una necesidad de relacionarnos con nuestros prójimos, de querer a los demás y de recibir ese afecto entrañable, ese cariño por parte de los otros. Nos fijaremos por eso ahora, en esta tercera meditación, en el amor al prójimo, en el amor fraterno, como parte esencial de nuestra vida, como parte de ese objetivo que planifica el ser humano y que nos permitirá alcanzar más adelante el cielo. Jesús deja muy claro esto cuando en la última cena a sus apóstoles les dice: «Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado». De modo que el testamento del amor divino, el testamento que nos dejó Jesús al final de su vida terrena, fue este. Quiere que vivamos en el amor, que no nos dejemos encerrar en nuestros propios intereses, que no vivamos para nosotros mismos, que no vivamos en un cierto egocentrismo, sino abiertos a las necesidades de nuestros prójimos, con un corazón grande que es capaz de estimar a los demás, de valorarlos, de quererlos y de entregarse a ellos. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros
como yo os he amado. Pero no es la única vez que Jesús habla de esto en el Evangelio. Son muchos los pasajes en los que el Señor insiste en esta necesidad del amor fraterno. Por ejemplo, en Mateo 22, 37 a 39, cuando le preguntan al Señor cuál es el mandamiento principal, dice: este es el primer mandamiento, amar a Dios, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De modo que hemos de vivir abiertos a nuestros prójimos, tener ojos para ver, oídos para escuchar a quienes tenemos a izquierda y a derecha, y pensar en el bien que necesita cada uno de ellos, en aquello en lo que les podemos servir de ayuda. También en Mateo 5, 23 a 25, dice Jesús: si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, vete a reconciliarte con tu hermano y después vuelve a presentar esta ofrenda. Es otro pasaje precioso, muy exigente, porque, como veis, lo que nos da a entender es que el Señor no desea recibir nuestros sacrificios sobre el altar, no desea que vayamos a presentarle nuestras ofrendas hasta que no hayamos hecho las paces con todos. De modo que Jesús, naturalmente, que quiere que vivamos unidos a Dios, que recemos, que seamos personas de oración, que recibamos los sacramentos con frecuencia, pero eso no lo podemos vivir al margen de nuestra relación con los demás, como si tuviéramos dos vidas, una para Dios y otra para los otros. No, sino que quiere que integremos en nuestra relación con Dios el trato con nuestros hermanos, el trato con nuestros prójimos. También así lo dice cuando nos enseña el Padre Nuestro y nos dice que le digamos a Dios: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De modo que esperamos que Dios perdone nuestras fragilidades, nuestros pecados, nuestras meteduras de pata, pero es lógico pensar que Dios también desea que nosotros perdonemos a los otros, que nosotros seamos indulgentes con los demás, ya que pedimos indulgencia y benevolencia a Dios con nosotros. No es que sea una condición perdonar a los demás antes de recibir el perdón de Dios, pero sí es que no son dos realidades independientes, sino que el Señor desea que tengamos un corazón bueno, corazón de hijo para con Dios, corazón de hermano para con nuestros prójimos. Y de esto mismo también habla en el Evangelio en Mateo 18, 21 a 35, cuando le preguntaron al Señor: ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. Y el Señor responde: no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7, que es como decir siempre, permanentemente, sin límite, sin contar esas ocasiones en las que tienes que perdonar a otros. Jesús, como vemos, no quiere desvincular nuestra relación de los demás con respecto a nuestra relación con Dios. No hay personas profundamente espirituales que sean egoístas, que sean altaneras, que sean soberbias, que andan haciéndole la vida difícil a los demás. No, es que el amor a los demás es como un termómetro precioso en el que podemos ver cómo está nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual tiene relación con nuestro trato con los demás. En la medida en la que somos para los demás una ayuda, un apoyo, verdaderos amigos, sinceros colaboradores, en esa misma medida seguramente estamos unidos a Dios. Y por eso hemos de cuidar mucho esto. Quizá cada uno podríamos preguntarnos hoy: ¿con qué personas tengo una relación más difícil? ¿Con quién me cuesta tratar? ¿Hay alguien que está disgustado conmigo porque no me he portado bien con él? ¿Le he hecho alguna faena a alguna persona de la cual me tendría que disculpar? ¿O es a mí a quien me han hecho algunas faenas y tendría que perdonar a estas personas que me hicieron daño, que no se portaron bien conmigo? En el fondo, el Señor nos anima a plantearnos si nuestra relación con nuestros prójimos es una relación de afecto, de amor cordial y sincero,
o si por el contrario tenemos alguna o muchas cosas que corregir. Os decía anteriormente que hemos de tener corazón de hijo, corazón de hermano. Y quizá a este respecto nos puede ayudar mucho la parábola del hijo pródigo, que hemos meditado muchas veces y que en la Cuaresma de este año seguramente hemos oído en la parroquia más de una vez. Es una parábola en la que Dios nos da a entender que Él desea que nuestro mundo sea una gran familia, que Él, Dios, desea ser Padre para todos y que nosotros no somos ninguno hijo único, sino que somos hermanos de esa gran familia. Hay otros hijos en esta casa, como en esa parábola había dos hermanos, el mayor y el pequeño. ¿Cuánto dolería al padre de esta parábola la separación de su hijo pequeño que se marcha de casa? ¿Y cuánto le dolería, y es en esto en lo que nos fijamos ahora, que ni el mayor se interesa por el pequeño ni el pequeño por el mayor, que parece que no hay relación de hermanos entre estos dos hijos del padre? Cuando un padre quiere mucho a sus hijos, desea que sus hijos estén unidos. ¿Cuánto hace sufrir en las familias esto? A las madres o a los padres, ver que los hijos están peleados entre ellos, que hay celos, que hay envidias, que hay comparaciones, que en el fondo no se quieren entrañablemente. Pues eso que sucede en muchas familias le ocurre a Dios. Él desea que no vivamos peleados, que nos hagamos la vida más fácil, que nos queramos y que nos ayudemos. Y por eso en esta meditación le pediremos al Señor esta gracia. Concédeme, Señor, ir teniendo cada vez más corazón de hijo con respecto a ti, corazón de hermano con respecto a los demás, de modo que no separe mi relación al prójimo de mi relación contigo, sino que ambas sean la expresión de un único corazón que es capaz de amar, de entregarse, de pensar en los otros antes que en mí mismo. Dame, Señor, le podemos pedir, un corazón semejante al tuyo. Hacemos una pausa musical y meditamos unos segundos en silencio.
Estamos meditando el principio y fundamento de San Ignacio y podemos traer a la cabeza también en este momento un decálogo del amor que resume muy bien en qué consiste amar. Porque podríamos preguntarnos, bueno, ¿y yo cómo sé si tengo amor a los otros? ¿Y yo cómo sé si estoy sabiendo querer a cada uno? Efectivamente, el amor verdadero tiene matices. El verdadero querer expresa muchas cosas en el trato con los otros. Y podemos resumir estos matices o aspectos del amor en 10 palabras o en 10 sinónimos en los que consiste el amor verdadero y que nos pueden ayudar a hacer un examen de conciencia y a ver si queremos a los demás de verdad. Amar, podríamos decir, requiere 10 cosas. En primer lugar, amar es respetar, porque cuando queremos a otra persona, procuramos tratarle con consideración, no molestar a nadie, sino respetar a los demás, respetar su opinión, su intimidad, su fama, su integridad. A quien no se le respeta, no se le ama. Es preferible, en este sentido, ser prudente con todo lo que hacemos y decimos, en lugar de herir nunca a una persona o faltarle al respeto. En segundo lugar, amar requiere acompañar. Y eso es estar próximo, ser cercano. Porque si digo que quiero mucho a los demás, pero tengo ante ellos como una postura altanera, de superioridad, como si estuviera mirándoles por encima del hombro, es que no los quiero suficientemente. Cuando amamos, superamos la distancia, nos aproximamos a los demás, nos ponemos a su altura. En tercer lugar, amar requiere muchas veces callar. Hay un refrán castellano que dice que dos no discuten si uno no quiere. Y así es realmente. Cuando queremos mucho a una persona, pensamos bien las cosas antes de decirlas. No decimos lo primero que se nos pasa por la cabeza, ¿verdad? Sino que sabemos que hay que esperar el momento oportuno para decir algunas cosas. Y que para querer a los demás hay ocasiones en las que uno tiene que moderar su espontaneidad para no resultar insolente o maleducado y morderse la lengua. Hay personas que dicen, no, yo es que soy muy sincero y entonces te voy a decir todo lo que pienso. Y te saltan una que te hiere, que te hace daño, que te hace sufrir. No, querer mucho a los demás significa muchas veces callar. En cuarto lugar, amar quiere decir también llevar a los demás en el corazón, o dicho de otra manera, acordarme de ellos. Corazón, en latín se dice cor cordis, y de ahí viene la palabra recordar o acordarse. Estas palabras significan pasar de nuevo por el corazón. Y efectivamente, cuando queremos a los otros, nos acordamos de ellos. Nos acordamos de que hoy es su cumpleaños, de que tiene un hijo en el hospital, de que falleció su madre hace unos días, o que han tenido una gran alegría en su familia porque han tenido un niño, o que está sin empleo, o que necesita oraciones por un examen o una oposición a la que se va a presentar. Cuando queremos de verdad a alguien, nos acordamos de esa persona. Nos acordamos de dar el pésame o de felicitar. Llevamos dentro a las personas, no dejamos que pasen muchos años sin verles, sin hablarles, sin enviarles un mensaje o decirles, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? En quinto lugar, amar, y lo veíamos ya en la primera parte del principio y fundamento, significa servir. Y es también algo esencial en nuestro trato con los prójimos. Servir a los demás quiere decir ponernos a su disposición. Quiere decir estar disponibles para arrimar el hombro, para echar una mano, para ayudar en las necesidades que tienen, ¿no? El Papa Francisco lo expresaba de una manera muy bonita. Él decía, quien no vive para servir, no sirve
para vivir. Y efectivamente, querer a los demás significa ponernos a su servicio. Sexto sinónimo del verbo amar. Amar también requiere aceptar a los demás como son. Y esto nos cuesta mucho. Cada uno, sin darnos cuenta, nos hacemos como una idea de cómo tendrían que ser las personas, cómo tendrían que ser los demás, ¿no? Y nos cuesta acogerles como son. Con demasiada frecuencia, pues juzgamos a las personas por cómo visten, o cómo están peinadas, o cómo hablan. Y en ese sentido, pues nos falta esta aceptación de la realidad del otro. Nos hacemos un patrón mental y nos cuesta acoger a los demás tal como son, ¿no? Efectivamente, querer a alguien significa no pretender hacerle a mi imagen y semejanza, no querer que sea como a mí me gustaría que fuera, sino aceptarle como es, sin exigir ni pretender cambiarlo, ¿no? No es que todo lo que hagan los demás esté bien hecho, no es que haya que justificarlo todo, pero sí es que incluso para ayudar a una persona a mejorar o a corregirse, hace falta una actitud previa de reconocimiento de lo que es y de acogida de lo que es. Aceptar a los demás quiere decir quererles como son, que no condicionemos el amor a que los demás cambien lo que a nosotros nos gustaría que cambiaran. Séptimo, amar también significa sonreír, porque con nuestro cuerpo y con nuestra sonrisa y con nuestra mirada expresamos también muchas cosas. La expresión corporal es un verdadero lenguaje no verbal con el que decimos qué tal nos cae alguien, si nos alegra o no habernos encontrado con él en la calle. Y aunque no lo pretendamos, con nuestro cuerpo decimos a los demás si les apreciamos sinceramente, o si nos cansan, o si los estamos juzgando. Cuando miramos a una persona de arriba a abajo, cuando torcemos el gesto, cuando ponemos cara de seriedad, o de prisa, o de indignación, o a veces hasta de rencor, podemos hacer daño a los otros. Y por eso una persona que quiere a los demás también trata con su cuerpo de expresarles este afecto. Trata de ser agradable, de ayudar, de contagiar alegría y paz. Así que querer a los demás, amar a los demás, requiere de alguna forma sonreír. No con la sonrisa de un anuncio de dentrífico, que eso sería una mueca, una sonrisa forzada, sino una sonrisa que sale de lo más profundo, que expresa lo que uno lleva en el corazón. La sonrisa es perfecta cuando manifiesta que vivimos tranquilos y contentos y con nuestra expresión corporal contagiamos esa alegría y esa paz a los otros. En cuarto lugar, amar significa cuidar especialmente a los que más lo necesitan. Porque si solamente nos acercamos a las personas que nos aportan a nosotros algo, sus conocimientos o sus bienes materiales, o que nos entretienen o que nos divierten, pues no estamos pensando en los otros, sino en nosotros mismos, en lo que podemos sacar de los demás, ¿no? Amar significa hacerme amigo de las personas que quizá me necesitan más, de las personas que a lo mejor no me reportan un beneficio directo o indirecto, pero que necesitan compañía, cariño o amistad. Si solamente quiero a los que me hacen regalos o a aquellos cuya conversación me divierte, entonces no estoy queriendo. Lo que expresa que uno ama de verdad es que se acerca a personas no necesariamente porque le aporten algo, sino porque están cerca y porque necesitan ser queridas. Y por eso nos podríamos preguntar también, ¿a quién me acerco yo? ¿Con quién voy? Y también, ¿de quién huyo? ¿De quién escapo? ¿Cuáles son las llamadas que evito porque me resultan pesadas, ¿no? Una persona que ama no escapa de nadie, sino que quiere a todos y quiere especialmente a los que necesitan más,
a aquellos a los que pueda aportar más. Noveno, amar también requiere perdonar. Y esto no significa que no nos afecten las cosas que nos han hecho, que a veces son una herida en el corazón, pero sí quiere decir procurar que las heridas que nos han hecho no sean definitivas, sino estar dispuestos a superar, a olvidar el daño que hemos recibido, a pasar la página, a hablar de otro tema, a dar muchos asuntos por zanjados. Uno sabe que ama cuando no guarda rencor, cuando no tiene resentimiento hacia los otros, cuando no conserva amargura en el corazón. Y finalmente, amar también exige no hablar mal de los demás. Y esto también tiene importancia. Todas las personas tenemos algunas cualidades. Y lo bonito, el signo de que una persona quiere a los otros, es que se fija más en esas cualidades que en los defectos que advierte o que en las imperfecciones que nota. De casi todas las personas podemos alabar cosas, pues que hay uno que canta muy bien, o que hay otro que es muy brillante en los estudios, o que hay otro que es un excelente deportista. Hablemos de las cosas buenas de los otros, subrayemos sus aspectos positivos, de eso es de lo que tenemos que hablar. Y en ese sentido, cuando nos fijamos en los defectos de los otros, cuando subrayamos lo que han hecho mal, cuando andamos quitando su fama, eso es lo que significa difamar, y contamos cosas que son feas de los otros, pues eso significa que no les estamos queriendo, ¿verdad? Es mejor hablar siempre de lo bueno de los otros y omitir las cosas que a lo mejor no son tan buenas. Como veis, amar a los demás no es algo como muy abstracto o etéreo, sino que significa muchas cosas en concreto. Y hemos subrayado con este decálogo del amor al menos 10 sinónimos del amor verdadero. Amar es respetar, amar es acompañar, amar quiere decir muchas veces callar, acordarme de los demás, servir, aceptar a los demás como son, sonreír, cuidar especialmente a los que me necesitan más, perdonar y hablar bien de los otros. Cuando Jesús insiste en este amor al prójimo en tantas ocasiones en el Evangelio, es porque le da mucha importancia a este asunto. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, está Jesús orando, hablando con Dios Padre, y le dice esto: Padre, te ruego por ellos, para que sean uno. ¿Y qué quiere decir esto? Que el Señor quiere que vivamos unidos, que el Señor quiere que no haya rencores ni rencillas entre nosotros, que creemos buen ambiente, que ayudemos a que funcionen las cosas y para eso pues miremos a los demás como a hermanos nuestros, a amigos nuestros. Esto es a lo que llamamos también la concordia. Volvíamos a esa palabra que es cor cordis, corazón, y es muy hermoso cómo esta palabra se puede expresar también para hablar del ambiente que creamos a nuestro alrededor. Alguien que crea discordia es el que separa los corazones, es el que divide en una familia, en un grupo, en una empresa. Estamos llamados a lo contrario, a la concordia. Estamos llamados a crear comunión, a tratar de unir a los demás, a tratar de crear buen ambiente con todos los otros, a tratar de unir a las personas. En este momento de la Semana Santa, en el que estamos meditando el principio y fundamento de nuestra vida, es decir, la razón para la que Dios nos ha creado, nos viene muy bien esto, caer en la cuenta de que el Señor no solamente quiere que nos unamos a Él por los actos de piedad, los rezos o los sacramentos, sino también contribuyendo a crear a nuestro alrededor un ambiente de familia, un ambiente de fraternidad, en el que todos vayamos estando cada vez más unidos. Pues reflexionamos unos segundos sobre esto en esta nueva pausa musical.
Madre Teresa de Calcuta fue una religiosa del siglo XX muy célebre por su compasión con las personas que sufrían y porque comenzó, por inspiración de Dios, las misioneras de la caridad. Esta religiosa albanesa se dedicó a recoger a mucha gente de la calle en Calcuta, en la India, y ha sido muy célebre por ser una expresión preciosa del amor cristiano. Incluso en el año 1985 fundó el primer centro del mundo para enfermos terminales de SIDA en Norteamérica. Y esto ha hecho que sea un modelo de amor fraterno, de caridad con los demás, al que podemos mirar y del que podemos aprender. Pues bien, cuando habían pasado 10 años de su muerte, en un libro precioso que se publicó en honor a esta santa, se escribió un texto precioso sobre el amor al prójimo que se le atribuye a ella. Y es un texto en el que se ve cómo las habilidades humanas que hemos recibido, las cualidades que Dios nos ha dado, los dones que tenemos, solamente son verdaderamente útiles si los empleamos en servicio de nuestros prójimos. Decía así este texto: la inteligencia sin amor te hace perverso. La justicia sin amor te hace implacable. La diplomacia sin amor es hipocresía. El éxito vivido sin amor te hace arrogante. La riqueza sin amor es avaricia. La docilidad sin amor te hace servil. La pobreza vivida sin amor te hace orgulloso. La autoridad ejercida sin amor es tiranía. El trabajo realizado sin amor es una esclavitud. La naturalidad sin amor es grosería, mala educación. La oración sin amor no es oración, es introversión. La fe vivida sin amor te fanatiza. La cruz soportada sin amor se convierte en tortura. La vida sin amor no tiene sentido. Me pareció un texto hermosísimo, este atribuido a la Madre Teresa de Calcuta, porque nos ayuda a comprender cómo el amor es imprescindible en todas las realidades de nuestra vida, que no nos va a llevar al cielo ser muy espabilados ni ser muy listos, que tampoco el objetivo de la vida es triunfar o tener éxito o trabajar mucho, sino que todo eso es necesario que lo vivamos con amor al prójimo, con amor fraterno, y que en la medida en la que una persona tiene muchas cualidades, pero no incluye el amor en todas las cosas que hace, esa misma persona no hará bien a su alrededor, sino que más bien perjudicará a los que tenga cerca. Qué peligrosa, ¿verdad? Es una persona muy inteligente, pero que en lugar de emplear su inteligencia en ayudar a los otros, la emplea, qué sé yo, en su codicia o en su ambición. No, lo más importante no es que tengamos muchas cualidades o muchos dones. Lo más importante es que seamos muy buenos, que haya en nuestro corazón amor, como lo hay en la vida de todos los santos, de modo que esas cualidades que tengamos, sean pocas o muchas, las empleemos siempre en servir y en ayudar a nuestros prójimos. Hay un pasaje del Evangelio en el que Jesús explica todavía mejor esta necesidad del amor fraterno, este amor que hemos de tener a los demás y que forma parte del principio y fundamento de nuestra vida. Y me refiero, a lo mejor alguno lo ha adivinado ya, al pasaje del buen samaritano, que está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10 y en los versículos 29 a 37. Es verdad que se puede interpretar este pasaje de varias maneras diferentes y algunos autores espirituales, especialmente en la antigüedad cristiana, lo aplicaban a Cristo, es decir, daban a entender que en realidad Jesús nos estaba hablando de cómo es Él, de que a la humanidad le han llegado sacerdotes en la religión judía, le han llegado también levitas, es decir, sabios y expertos, teóricos, pero que el único que ha salvado, que puede salvar a los hombres es Jesucristo, buen samaritano, que nos ha recogido, que nos ha llevado a esa posada que es la Iglesia. Sí, se puede leer desde luego este pasaje de esa manera,
Pero quizá una lectura más accesible para todos nosotros sea la de entender que Jesús nos está diciendo en este pasaje cómo hemos de portarnos con los demás. Comienzo leyéndose el pasaje y después lo comentamos. Dice Jesús a uno que le había preguntado qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Un hombre, bajando de Jerusalén a Jericó, vino a dar entre salteadores, los cuales, después de haberlo despojado y cubierto de heridas, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente, un sacerdote iba bajando por ese camino, lo vio y pasó de largo. Un levita llegó asimismo delante de ese sitio, lo vio y también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció de él, y acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y luego poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo condujo a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, los dio al posadero y le dijo: «Ten cuidado de él, todo lo que gastes de más, yo te lo reembolsaré a mi vuelta». Y terminaba preguntando Jesús: «¿Cuál de estos 3 te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de los bandoleros?» Respondió: «El que se apiadó de él». Y Jesús le dijo: «Ve y haz tú lo mismo». De modo que Jesús nos plantea esta parábola no solamente para contarnos lo que Él ha hecho por nosotros, que es evidente, que Él es nuestro buen samaritano, sino también para recalcar esto: ve y haz tú lo mismo, es decir, sé un buen samaritano para las personas que tienes cerca, ¿verdad? Fijaos, vamos a profundizar un poco en este texto que tiene tanta riqueza, porque este texto es una llamada a nuestra conciencia, una llamada que nos da a entender que no basta con evitar en la vida hacer cosas malas. Hay personas que pueden pensar: pues si yo no he matado a nadie, si no robo, si no miento, si siempre he estado con mi mujer y no me he buscado otra, entonces ya, vamos, soy un tipo excelente. Es verdad que es una persona que ha esquivado los pecados graves, pero la parábola del buen samaritano nos enseña a buscar ser el mejor que podemos ser, el mejor de nosotros mismos, y a hacer todo el bien posible. Las personas que están a nuestro lado nos las ha puesto Dios y quieren, Señor, que nos volquemos, que nos impliquemos en ayudar a cada uno en todo lo que necesita. Seguramente recordaréis que en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, Jesús habla sobre el juicio final y dice que desea que nos interesemos por los demás. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Y cuándo hice yo eso?, le preguntan. Cuando lo hiciste con uno de esos mis humildes hermanos. De manera que el Señor no solamente quiere que evitemos el mal en nuestra vida, sino que también tomemos a los demás en serio, que los tratemos como hermanos de una misma familia. Es curioso porque los personajes que aparecen en esta parábola pues pueden representar cosas y actitudes que tenemos en la actualidad. El primero es un sacerdote del templo de Jerusalén. Es decir, entendemos que es un hombre que está familiarizado con el culto divino, que a diario acude a este templo para ofrecer sobre el altar sacrificios y víctimas expiatorias y corderos y espigas de trigo, y en el fondo es un hombre que reza mucho, podríamos decir, que está permanentemente en contacto con Dios en el templo de Jerusalén, donde pensaban los judíos que habitaba Dios. Y sin embargo, el Señor no le pone como ejemplo a este sacerdote, sino que da a entender que al dar un rodeo no estuvo atendiendo a ese que estaba despojado de todo, arrojado en el suelo, sino que pues omitió el deber que tenía de haberlo atendido. Puede ocurrirnos esto, que seamos personas que tenemos nuestras devociones, que rezamos nuestras estampas,
que nos consideramos piadosos y gente muy religiosa, pero que sin embargo, pues tengamos muchos pecados de omisión, porque haya mucha gente cerca de nosotros que necesita ayuda, que necesita compañía, sonrisa, una llamada, una oración, que necesita también nuestra colaboración económica en ocasiones y que nos hayamos vuelto insensibles a las necesidades de los demás, ¿no? Pues seríamos como este sacerdote del Templo de Jerusalén. El Señor desea que tengamos una profunda vida espiritual, pero no que eso nos haga desentendernos de los otros. El otro personaje al que presenta, antes de hablar del buen samaritano, es un levita. ¿Y quiénes eran los levitas? Eran personas que habían dedicado su vida a estudiar el Antiguo Testamento, la Sagrada Escritura, y personas en ese sentido expertas en saber qué es lo que Dios había mandado a los hombres y cuáles eran todas las leyes y los preceptos vigentes para el pueblo de Israel. Podríamos decir que es un hombre que se lo sabe todo, un sabio, un entendido, un tipo muy culto, una persona que la teoría la domina a la perfección. ¿Y qué es lo que corrige Jesús en él? No todo lo que conoce, que el que sepa mucho es bueno, tener una buena formación es algo valioso, sino que no pone en práctica todo eso que conoce, que no ejercita en su vida todo eso que ha aprendido, que en el fondo todos los conocimientos que ha adquirido no le sirven de nada, porque se quedan en su mente como una teoría que en realidad no se termina de realizar nunca. Cuando Jesús pone por último como ejemplo al samaritano, nos llama especialmente la atención. Los samaritanos eran considerados despreciables para los judíos de aquella época. Lo eran no solamente porque procedían en su mayoría de algunas migraciones exteriores que habían entrado en Palestina en siglos anteriores, sino también porque en su forma de vivir la religiosidad judía ellos iban un poco por libre. No querían ir al templo de Jerusalén, sino que se habían montado un templete en el monte Garizim y les parecía que allí podían dar culto a Dios igual que en Jerusalén. Así que los que vivían en el norte y en el sur de Palestina, en Galilea y en Judea, despreciaban a los samaritanos, hasta el punto de que cuando tenían que ir del norte al sur o del sur al norte, muchas veces no lo hacían en línea recta, atravesando Samaria, que está en el centro, sino cruzando al otro lado del Jordán, que está en el lado este del mapa, y pasando por países extranjeros antes que pisar tierra de Samaria. Por eso que Jesús diga que ese samaritano es el que hizo lo que tenía que hacer, que ese samaritano es el modelo en el que nos tenemos que fijar, no deja de ser asombroso, no deja de ser impresionante, y seguramente no les gustó nada a los judíos que Jesús pusiera como ejemplo al samaritano. Pero ¿qué es lo que hace modélico a este buen samaritano? Pues lo que le hace un ejemplo para nosotros es su caridad. Es que, aunque quizá por ser samaritano no fuera al templo de Jerusalén, sino al del Garizim, aunque quizá no hubiera recibido una formación tan sólida, tan profunda, tan ortodoxa como la del levita, sin embargo hizo lo que tenía que hacer. Se compadeció de aquel al que habían robado y le curó las heridas, lo cargó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y le dijo al posadero: atiéndele y todo lo que gastes en él yo te lo pagaré a mi vuelta. Me parece que hoy también puede ser una ocasión hermosa para que cada uno nos preguntemos cómo estamos siendo en la vida con los demás. Si a lo mejor hay en mí muchas prácticas de piedad, como el sacerdote del templo, pero no hay caridad, no voy por el camino correcto. Si tengo una buena formación, soy una persona que lee mucho, que estoy en varios grupos católicos porque deseo aprender un montón, vivir experiencias que me marquen, tener una formación muy sólida, ser alguien culto, pero soy un tipo borde, antipático o egoísta, desinteresado de los otros, tampoco estoy acertando. Y si por el contrario, además de tener vida espiritual
y además de procurar una buena formación, sobre todo se distingue mi vida porque me intereso por los otros, porque me importan los demás, porque procuro ayudar a quien tengo cerca, porque tengo un corazón abierto a las necesidades de los prójimos, entonces sí que estoy acertando. Seguramente en estos ejercicios espirituales todos nos preguntamos por dentro, Señor, ¿estás contento conmigo? Y seguramente todos llegamos a la respuesta de que hay muchas cosas en las que podemos mejorar, que aunque vayamos por el camino correcto y aunque deseamos de veras ser buenos cristianos, hay seguramente que enderezar algunas actitudes que no son las correctas, hay algunas cosas que podemos mejorar, hay margen de mejora en nuestra vida. Pues le pedimos al Señor en esta ocasión que nos conceda esta gracia de tener corazón de hermano con los prójimos, algo que Él valora tanto, a lo que Él da tanta importancia, que es tan relevante para nuestro crecimiento espiritual. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Así finaliza una nueva meditación de los ejercicios espirituales intensivos impartidos por el Padre Manuel Vargas. Les ofreceremos la siguiente meditación hoy a las 11 de la noche, las 10 en Canarias.